Esto es Docencia en Derecho Civil. Buenos días, tardes, no, noches, en función del momento en el que estén viendo o escuchando este programa. Se encuentran ustedes en el canal Docencia en Derecho Civil dedicado a actividades de docencia, investigación y divulgación del ámbito eminentemente jurídico privado de quien les habla, Luis Javier Capote Pérez. Hoy se añade un nuevo contenido del programa dedicado a la didáctica, no ya del derecho, sino en general del ámbito universitario, ya que hoy vamos a hablar sobre las jornadas EDUCAS que se van a organizar el próximo 6 de febrero en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Politécnica de Valencia. Para hablar sobre esta jornada, estamos con nosotros y nos concede unos minutos de su tiempo su responsable, Raúl Terol Bolinches. Raúl, muy buenos días y muchas gracias por conceder unos minutos de tu tiempo. Buenos días, Luis Javier, y para mí es un placer estar en tu podcast y compartir este tiempo con vosotros. Sí, quizá pueda resultar, no sé, algo redundante o algún ejercicio de meta, alguna cosa, que estemos en un podcast hablando sobre una jornada cuya finalidad es la de hablar del valor de los podcasts como herramienta educativa. Así es, Luis Javier. Yo creo que es algo fundamental. Yo soy profesor de radio y de podcast en la Universidad Politécnica de Valencia y en el grado de Comunicación Audiovisual, y la verdad es que llevo predicando sobre el uso, ¿no? y las bondades del podcast para la educación y aprovechar sobre todo el impacto y la eclosión que está teniendo el medio del podcast, sobre todo entre la gente más joven, directamente en toda la sociedad, pero especialmente la gente más joven que cada vez escucha más podcast, y es pues adaptar nuestro discurso a ese podcast para llegar a esa generación Z. Yo creo que es algo fundamental. Cuéntanos, ¿en qué va a consistir cuál es el programa de esta jornada telemática? Sí, pues te cuento. Nosotros vamos a tener en primer lugar una muy breve inauguración que dará paso a una conferencia del profesor Luis Miguel Pedrero Esteban de la Universidad Francisco Vitoria. El profesor Pedrero lo que hará será contextualizar en qué momento nos encontramos, cuál es la situación del podcast, para luego ya ir entrando en materia. Vamos a tener 2 mesas redondas, una en la que Luis Javier participarás junto con otras y otros profesores de diferentes universidades, en los que el objetivo es ver cómo se implementa el podcast, no únicamente en el ámbito de la comunicación audiovisual, sino en diferentes estudios universitarios. La otra mesa que tendremos será similar a esta primera, pero enfocada única y exclusivamente a casos en los que se ha implementado el podcast dentro de la Universidad Politécnica de Valencia. Debemos recordar que la universidad lanzó una campaña, digamos, un programa nuevo. Ya lo llevaban haciendo. Se llama un programa que se llama Docencia en Red, pero no incluía el podcast. Tenía diferentes formatos, tenía el vídeo, tenía los cursos MOOC, en artículos docentes, etcétera, pero no incluía los podcasts. Desde hace un par de años que los llevan incluyendo, y entonces desde el Instituto de Ciencias de la Educación les interesa también, sobre todo, visibilizar, para que compañeras y compañeros, no debemos de olvidar que esta jornada principalmente va a tener entre sus asistentes a profesorado de toda la Universidad Politécnica. Y ya entre medias de esas 2 charlas, de estas 2 mesas redondas, vamos a tener una conferencia sobre el uso de la inteligencia artificial enfocada al audio. Una implementación, la de la inteligencia artificial, que yo creo que es muy positiva, sobre todo porque uno de los principales miedos que tienen profesoras y profesores cuando se enfrentan a la creación de un podcast es la edición y postproducción del sonido, ¿no? No grabar con buena calidad y después tener que dedicar más tiempo a la edición, y no tienen miedo de no tener los conocimientos necesarios
al ser profesorado de otras áreas que no son las relacionadas con la comunicación directamente. Entonces, el profesor Xavier Ribes de la Universitat Autónoma de Barcelona lo que va a hacer es ofrecernos en su conferencia de alrededor de unos 30 minutos qué herramientas son las más ideales para esto y cómo podemos ayudarnos de la inteligencia artificial y de las diferentes aplicaciones que existen para ir más allá, ¿no? La verdad es que el tema de la inteligencia artificial yo creo que nos daría para estar toda la mañana hablando sobre ello, pero le dedicaremos ese tiempo. Como hayas visto, en 3 horas todo este contenido va a ser un poquito complicado, pero lo intentaremos pues afrontar de la mejor manera posible para todos los asistentes. ¿Cuál sería entonces el público objetivo y qué habría que hacer para inscribirse en esta jornada? Pues mira, principalmente esta jornada se va a lanzar para lo que es el profesorado de la Universitat Politécnica de Valencia, ¿vale? Lo que es la jornada Educast, esta es la 4ª edición. En sus ediciones anteriores ha tenido un formato distinto. Hemos tenido una jornada presencial que se ha distribuido también a través del streaming y en la que pues hemos tenido también pues mesas redondas, conferencias, etcétera, ¿vale? Con muchas experiencias de la implementación del podcast, no solo en el ámbito universitario, sino hemos también a lo largo de estos años visto y presenciado cómo se implementa desde el colegio con las edades más tempranas hasta en el instituto y también en casos de la universidad. En este caso, la opción que van a tener para poder conectarse no es necesaria. La gente que no sea de la Universitat Politécnica de Valencia no va a ser necesaria su inscripción. Simplemente a través de las redes sociales pondremos el enlace al Teams donde vamos a celebrar la jornada online y simplemente pues deberán conectarse a ese enlace. Y muy breve, dentro de seguramente pues finales del mes de febrero o en marzo, ya tendremos lista lo que será la nueva web de las jornadas Educast, en las que además pues podrán ver las anteriores ediciones y también ver la grabación de esta jornada si no la han podido presenciar en directo. Pues Raúl, muchísimas gracias por conceder estos minutos de tu tiempo y aunque en este caso sea una cuestión, un planteamiento un poco egoísta porque yo formo parte del programa, pues te deseo a ti y a toda la gente que hace posible esta iniciativa el mayor de los éxitos y la mejor de las suertes. Muy bien, muchísimas gracias, Luis Javier. Gracias también por formar parte, como muy bien has dicho tú, de esa mesa redonda en la que hablaremos sobre las experiencias del podcast en diferentes universidades. Gracias por tu tiempo, tu predisposición a participar y te deseo lo mismo en tu podcast y en tu carrera académica, en tu vida académica. Muchísima suerte y muchísimos éxitos. Un abrazo muy fuerte. Pues nada, otro para ti. Bueno, pues esto ha sido otro episodio del canal Docencia en Derecho Civil en las iniciativas planteadas respecto a la didáctica en el ámbito universitario. Hemos hablado con Raúl Terol Borinches, responsable de la jornada Educast UPV, que tendrá lugar el próximo 6 de febrero de este año 2025, con carácter temático y tendrá en el podcast su elemento protagónico. Esto es Docencia en Derecho Civil, el canal de quien les habla, Luis Javier Capote. Esto es Docencia en Derecho Civil.